9 de la noche con 13 minutos y a esta hora queremos conversar sobre la situación en la macrozona sur y las críticas también que recibió el gobierno tras la remoción del jefe de la Defensa Nacional, pero del Biobío, Jorge Parga. Para ello vamos a tomar contacto con el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot. Senador, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Lo primero que quisiera preguntarle es cómo evalúa la decisión del gobierno de establecer este estado de excepción, que era algo que habían pedido ustedes mismos desde la oposición. La he valorado, Mónica. El estado de excepción constitucional no es un capricho, es una necesidad. Es deber del Estado brindar protección, seguridad a toda la población. Un derecho humano básico es vivir con tranquilidad y con seguridad. Y por eso los 12 senadores de Renovación Nacional fuimos en una entrevista pedida por nosotros a explicarle al presidente Boric cuál es nuestra visión sobre la situación que se vive en la macrozona. Le explicamos que allí operan grupos de crimen organizado, grupos armados, que no trepidan ante nada ni ante nadie. Senador. Y que por lo tanto es necesario tomar medidas como estado de excepción constitucional de emergencia para poder tener un mayor control sobre lo que ocurre en la zona. Y él le dijo algo que no se haya conocido hasta ahora, compartió la postura de ustedes, ¿qué les respondió? Bueno, por eso mismo que yo agradezco lo que hizo el gobierno, porque en ese minuto lo que el presidente nos señaló es que ellos tenían completamente descartado decretar estado de excepción constitucional. Y pasaron aproximadamente 10 días desde que tuvimos esa audiencia, cuando se decreta el estado de excepción. Yo me imagino que el gobierno ha tenido antecedentes, probablemente de inteligencia policial, de que estos grupos paramilitares, estos grupos armados, estos grupos que usan armamento de guerra en sus intervenciones, en sus hechos de violencia, en el terror que infunden a la población, yo me imagino, como le decía, de que deben haber tenido información de que seguramente preparaban muchos atentados y muchas situaciones de extrema violencia en los meses que venían, porque por supuesto que valorando que hayan cambiado de opinión y que se haya decretado el estado de excepción, sorprende que haya sido un cambio bastante brusco en pocos días. Senador, pero reitero, sí, yo lo valoro que se haya decretado el estado de excepción. Ahora, no sabemos si la razón de la modificación es la que usted dice o no podemos saberlo. Lo que quiero preguntarle es, ¿usted comparte las palabras de la ministra del Interior de que el estado de excepción es una medida parche y que no soluciona el problema de fondo, los problemas de fondo en la Araucanía? No la comparto enteramente, Mónica, porque mire, yo tengo la convicción que lo que ocurre en la macrozona es crimen organizado, es narcotráfico, es robo de madera, y que se busca todos estos delitos encubrir con demandas en mapuche. Yo vivo en la Araucanía, dedico parte importante de mis días de gestión territorial a reunirme con dirigentes mapuche. Créame, todos ellos se sienten completamente ajenos a estos hechos de violencia. Senador, les duele, les molesta profundamente, que se les confunda o se insinúe siquiera que ellos son autores de estos hechos de violencia. Senador, disculpe, perdón que lo interrumpa ahí, pero como el tiempo va volando, perdón que lo interrumpa ahí, pero cuando la ministra del Interior dice eso, no se está refiriendo a que meten un saco al pueblo mapuche con el crimen organizado ni con los hechos de violencia. Lo que ella dice es que usted no comparte, pero dice que es una medida parche a su juicio el estado de excepción. ¿Por qué? Porque por un lado, estamos claros que las demandas históricas del pueblo mapuche no se solucionan con el estado de excepción, me imagino que estaremos de acuerdo con eso, pero por otro lado, todo lo que tiene que ver con crimen organizado, con narcotráfico, con robo de madera, tampoco parece solucionarse con el estado de excepción. Por eso que yo le pregunto, ¿usted cree que se soluciona ese tema que también es de fondo, el crimen organizado, con el estado de excepción? Y si no es así, ¿cómo se soluciona? ¿Cuáles son las medidas de fondo que hay que tomar a su juicio en la Araucanía? Para ir a otros temas. Es que precisamente yo creo
que el estado de excepción ayuda mucho a desarticular estos grupos violentistas. Porque si a través de los controles, que es la acción conjunta de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones con nuestras Fuerzas Armadas, permite encontrar, como ha ocurrido en estos días, encontrar vehículos que estaban robados desde hace mucho tiempo, permite detener a personas que estaban con órdenes de detención. Ya. Como decimos en buen castellano, permite ir siguiendo la hebra, podemos llegar con pruebas, Senador, para poder acusar a través del Ministerio Público y llevarlos a los tribunales. Ya, pero esa no es una labor de los militares desplegados en estado de excepción de emergencia. Nos quedamos en muchas declaraciones, pero no resolvemos el tema. Entiendo el punto, pero esa no es una labor de los militares desplegados en estado de excepción constitucional de emergencia. Esa es una labor que debiera realizar inteligencia policial, la Fiscalía, el Ministerio Público. Por eso que no entiendo bien cómo puede ser una medida de fondo el estado de excepción. O se lo pregunto de otra forma, ¿cuánto tiempo puede vivir la Araucanía, o es conveniente que viva la Araucanía, el Biobío, todos los sectores de la macrozona sur? ¿Hasta cuándo debiera mantenerse un estado de excepción constitucional? ¿Es razonable que vivan permanentemente un estado de excepción constitucional? ¿Cuánto tiempo le daría usted, por ejemplo, para que vayamos a otros temas que no quiero dejar en el tintero? ¿Cuánto tiempo le daría usted al estado de excepción constitucional? En la medida que disminuya significativamente la violencia, en la medida que los grupos armados que están operando en la zona sean desarticulados, por supuesto que es perfectamente posible levantar el estado de excepción constitucional. Mónica, pero que dure meses, nosotros tenemos que aferrarnos a una esperanza. ¿Ya? Y esta es una herramienta institucional, es una herramienta de nuestro ordenamiento jurídico, precisamente para mantener segura y protegida las zonas que están afectadas. No renunciemos a ella. Ese es mi punto. Ya, vamos a otro tema. ¿Qué le parece que el gobierno no se querellara contra Yaitul y haya dicho, las palabras del presidente fueron, y también de la ministra de Justicia, nuestro gobierno no persigue ideas o declaraciones? Primero, Mónica, las declaraciones de Héctor Yaitul no son solo declaraciones. Él llama a una insubordinación política y armada. Esas son sus expresiones. Eso está claramente tipificado como delito en la Ley de Seguridad del Estado. Y eso el presidente de la República debe saberlo y sus asesores se lo deben decir. Y yo quiero recordar además que el presidente de la República es el primer funcionario público del país. Y los funcionarios públicos, cuando tienen conocimiento de un delito, están obligados a hacer las denuncias respectivas. Por eso yo lamento esta actitud tan contradictoria del presidente. Por un lado decide aplicar estado de excepción constitucional, por otro lado, después que lo anuncia su ministra de Desarrollo Social, de que se va a querellar contra Yaitul, deciden no hacerlo. Pero el punto de Héctor Yaitul no son solo sus últimas declaraciones, es que sistemáticamente tanto la CAM como otras organizaciones violentas, otras organizaciones armadas, se declaran, digamos, autores de hechos de violencia, de atentados terroristas. ¿Y usted por qué cree que el presidente, no se querella, senador? ¿Por qué cree que el presidente no se querella? A mí me gustaría saber por qué no lo hace y me gustaría saber qué compromisos asumió el presidente durante su campaña a la presidencia. ¿Suscribió compromisos con estos grupos para protegerlos? Porque es muy extraño que, habiendo sido anunciado por la ministra de Desarrollo Social, a los pocos días decidan no querellarse. Es muy extraño. Senador, perdone que lo detenga ahí, pero la pregunta que usted hace, que de alguna manera siembra una duda, quiero preguntarle si usted tiene algún antecedente que le permita hacer esa pregunta o es una mera suposición. Porque usted está preguntando si el presidente de la República hizo algún compromiso con estos grupos violentos. Le quiero preguntar derechamente, ¿tiene algún antecedente, por pequeño que sea, que lo lleve a hacerse esa pregunta?
más que antecedente, es el análisis de los hechos. Ya, pero ¿no tiene antecedente? Si se anuncia, pero Mónica, si aquí es cosa de analizar detalladamente los hechos que vienen ocurriendo. Pero, está bien, pero usted hágame la argumentación, senador, pero antes explíqueme para que vayamos por temas. ¿Tiene algún antecedente más allá del análisis de los hechos y la connotación que usted le da? ¿Tiene algún análisis, algún dato extra que no conozca la opinión pública que le lleve a hacerse esa pregunta? ¿O es lo que me va a explicar ahora del análisis de los hechos? Es mi análisis, porque no encuentro ninguna explicación para que la ministra de Desarrollo Social anuncie una querella que más tarde el propio presidente de la República se encarga de señalar que no se va a llevar adelante. Ok. Quiero preguntarle cómo tomó usted el hecho de que la ministra de Desarrollo Social en Tolerancia Cero dijera que no había presos políticos, aunque también hay que hacer el punto que a la 1 de la mañana después, un par de horas después, se desdice y dice que no hay presos de conciencia en nuestro país. Mónica, yo le hablaba de la audiencia que tuvimos con el presidente de la República, los 12 senadores de Renovación Nacional, y lo primero que le dijimos al presidente era que nos parecía que en esta confusión que tiene el gobierno respecto de las cosas que suceden en la macrozona, habían dichos de parte de sus ministros, de parte de altas autoridades de gobierno, que no guardaban ninguna relación con la realidad. Y una de esas es que la ministra de Justicia, por ejemplo, en una entrevista a un diario de circulación nacional, no se atrevió a decir de que Celestino Córdoba era una persona condenada por la justicia. Que la ministra del Interior también, en más de alguna oportunidad, se haya referido a presos políticos, que también haya hecho lo mismo la ministra de Desarrollo Social. Claro, todos después se justifican, todos los después dicen, no fue lo que quisimos decir, no, en realidad no hay presos políticos, pero una y otra vez lo han venido señalando. Y como tenemos la convicción de que en Chile no hay presos políticos, tenemos la convicción de que todas las personas que están condenadas o que están siendo investigadas y están en prisión preventiva, senador, es porque han cometido delitos graves o porque se les acusa de haber cometido delitos graves. Entonces, por supuesto que desde el gobierno tienen que terminar con estas afirmaciones que no responden a la realidad. En Senador, Chile no hay presos políticos, Mónica. Quiero ir cerrando preguntándole. Primero, esta es fácil. ¿Aprueba o rechaza? Mónica, Renovación Nacional va a tomar su acuerdo en relación con el proceso constituyente, en relación con el plebiscito de salida, el próximo 4 de junio. Sí, pues, pero ahí todos van a tener que dar su opinión. Entonces, yo sé, pero ustedes Mónica, ahí van a tener que dar su opinión. Mónica, ¿qué va a decir usted? Mónica, yo soy miembro de la mesa. Soy el primer vicepresidente de Renovación Nacional y tengo la obligación de ser respetuoso. Me parece, está bien. Vamos a lo siguiente. Está bien, entonces, vamos a lo siguiente hasta que se nos acabe el tiempo, que ya de hecho se nos está acabando, se nos acabó. Quiero saber si usted está a favor o en contra, dado que usted trabaja, vive en la zona, conoce la zona. Quiero saber si usted está a favor o en contra del principio de plurinacionalidad y otro principio también que es el de escaños reservados. Mónica, yo creo que la Constitución, el texto constitucional que estamos conociendo, en lugar de unir, está dividiendo. En lugar de que reforcemos el concepto de unidad nacional, termina profundizando divisiones. Nosotros estamos analizando los distintos textos constitucionales, entre ellos el concepto de plurinacionalidad, el concepto también de autonomías territoriales, porque todo esto está encadenado. Esto también de que se va a permitir en un proceso de restitución de tierras, eventuales expropiaciones, todo eso lo estamos analizando para poder tomar nuestras decisiones. Pero yo con toda franqueza tengo que decirle que son elementos que están en el nuevo texto constitucional que a mí me preocupan profundamente porque creo que contribuyen a la división y no a la unidad de Chile. ¿Me equivoco entonces si es que afirmo que al senador Ruminot no le parece que hayan escaños reservados indígenas? Mónica, yo trabajé entusiastamente
y mucho para que tuviéramos los escaños reservados en la convención constituyente. ¿Ya? Hicimos en su tiempo con el senador Alberto Espina propuestas de escaños reservados. Pero naturalmente yo tengo derecho a estar reticente y analizarlo más en profundidad. ¿Por qué? Porque mire lo que nos ocurrió con los escaños reservados. Terminaron todos cooptados por la izquierda más dura, por la izquierda más radical. Y naturalmente que yo responsablemente frente al país y frente a la región de la Araucanía no puedo permitir que eso siga ocurriendo. ¿Cuál es la solución? Tendremos que verlo. Pero no puede ser que los escaños reservados hayan sido cooptados por una izquierda profundamente radicalizada. Le agradezco que nos dé su opinión sobre el tema, el senador José García Ruminot. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas noches. Buenas noches.